doy la bienvenida a los invitados. Buenas noches a todos. Hola Gus, hola Lean. Bueno, te felicito porque lo dijimos hoy en la radio con Javi a la mañana en Millennium. Es pero horrible la política del escrache, es lamentable. Ahora te vamos a contar toda la información, pero poneme el tuit que escribía Leandro Santoro. Clarísimo, ¿no? Clarísimo para dejar bien claro. Ahí está, me pareció espantoso, dijo Leandro Santoro, cobarde y traicionero el escrache a Macri en Suiza. No sé qué ven de heroico algunos en engañarlo con un falso afecto para después ridiculizarlo. Ya nos va a contar Javi Lanari, quiénes fueron, pero antes quiero que me digas tu sensación. Leandro, hoy te trajeron café para que no te me duermas. Todavía no. Por favor, el café, aunque sea, entren a cámara. Me encantó y lo comentábamos con Javi hoy en la radio y lo leímos el fin de semana. La verdad que qué vergüenza, ¿no? Le hacen un flaco favor a Macri, pero la verdad que nos termina engrietando de una manera espantosa. Sí, yo creo que, mira, soy muy crítico de lo que pasó, soy muy crítico de los scratches en general. También creo que tenemos que analizarlo con seriedad porque no es cuestión de escrachar a los escrachados, claro, porque esto se vuelve... Digo, para no caer sobre los pibes, que yo creo que cometieron un error, pero nadie puede ser juzgado por el peor hecho que cometió, digamos, ¿no? Y además esto tampoco fue tan grave. Sí creo que la implicancia es cuando desde las redes sociales se comparte, no se entiende la gravedad del asunto y a veces otras voces, más allá de los pibes, terminan amplificando y generando un daño que después es como la lógica de la venganza, ¿viste? Porque el otro sector siente que tiene derecho entonces a devolver esa agresión de la cual fue víctima y se inicia un ciclo infinito de agresiones y de violencia que creo que hay que terminar en la Argentina definitivamente. Ahora, digo, estos chicos o esta mujer, una de las mujeres que hizo el scratch, ya había hecho... Tenemos la foto de Marcos Peña, el jefe de gabinete. Esto fue en Nueva York. ¿En qué año? Sí. Que esta misma persona que scratcha a Macri le da una banana a Marcos Peña. Como digo, es rarísimo porque hay gente que está en cualquier parte del mundo. Ahí le estamos viendo la foto. Le acerca una banana. Digo, en este caso, Marcos Peña se ríe. En el caso de Macri sostuvo la sonrisa. Igual también me pregunto qué pasa con la seguridad del presidente, aunque estés en Suiza y no te imagines nunca que te va a pasar esto. Pero esta gente ya tiene como una historia, Javi. Esa foto que estamos viendo es del año pasado. Es en Nueva York. Después de un encuentro sale Marcos Peña y también utilizan la misma técnica, ¿no? Esta técnica de engañarlo, de pedirle una foto, se acerca y antes de sacarle la foto saca la banana. Por supuesto que supongo que la banana era por gorila, claramente. No le estaba entregando una banana por gorila. Gorila del año. Exactamente. Y ahí empiezan una serie de insultos, de malas palabras. Se acerca el canciller argentino en Estados Unidos, Oris de Roa. Esta mujer se llama Flavia D'Amico. Flavia D'Amico, si seguís el perfil en Twitter, bueno, es militante kirchnerista, confesa... Es una mujer en la cual, bueno, evidentemente se dedica, ¿no?, a estas cuestiones, a escrachar funcionarios y al propio presidente en el exterior. Lo hizo el año pasado en Estados Unidos, lo vuelve a hacer ahora en Zúrich, junto a dos hermanos, que son Iván y Sebastián Hosley, que son cordobeses. Su madre salió, la madre de Iván y Sebastián. ¿A bancar a los nenes? Sí, se llama Marisa Cataño. Salió a defenderlos en Facebook. Ahí tenemos el perfil de Facebook de D'Amico. Ahí está. Claro, ese es el perfil de Facebook. Fíjate la foto, bueno, de perfil está Néstor Kirchner y atrás está ella con Cristina Kirchner. ¿Los conocés, Santoro? Porque digo, los dejan re mal parados. A ver, a mí, yo lo quiero decir públicamente, Lean Santoro me cae 1000 puntos. O sea, lo quiero. ¿Qué querés que te diga? El año pasado hablamos por radio, me dijo, yo alquilo un departamento, me rompo el alma, la corrupción, o sea, no somos todos corruptos, me rompo el alma laburando, llego como puedo a fin de mes. Me quedó eso. Dije, el tipo es un calentón, pero es honesto. ¿Los conocés? ¿Quiénes son estos pibes? No lo conozco ni tampoco me parece que sea bueno caer sobre los pibes porque es una cultura en la Argentina que hay que terminar pero digo, no son dos pibes de 18, son dos boludones de 30 años. Digo, son dos pibes que saben lo que están haciendo. Más que pibes son dos señores. A ver, tampoco, pero además, digo, del otro lado también podemos decir, mirá, lo han escrachado a Zanini, lo han escrachado a Cristina. Sí, por eso lo pusimos, Lean. Lo que digo es, no hay que caer en particular sobre los pibes, porque si no el problema no lo desarmamos más. Yo creo que la cultura política argentina tiene que dar un salto hacia adelante, hay que terminar con la personalización en este tipo de discusiones. Acá hay que discutir ideas, programas, valores. Vos no podés descalificar a una persona, ya nos pasó la vez pasada en este mismo programa de televisión, para tratar de imponer tu posición política. Ahora te hago una pregunta, ¿por qué se producen los scratches en la Argentina? Una serie de factores, mirá. Yo creo... Porque hay una realidad política, una realidad social y económica que también lo alimenta. Sí, pero mira, pero no lo justifica. Déjame responder, por favor. A ver, yo dije que lo justifica. No lo justifica. No, a ver, Estoy tratando de entender. Esto es importante, Javi. Los problemas hay que tratar de entenderlos. Si uno se va directamente al calificativo, no avanzamos. Porque lo único que hay es
querer vencer al otro en la discusión. Yo no quiero vencer a nadie, quiero entender el fenómeno. ¿Por qué se produce en la Argentina? Yo creo que acá cosas que no se producen en otros países donde también hay diferencias políticas y todo lo demás. Entonces, ¿cuál es el fenómeno que lleva a esto? Porque recién vimos Kicillof tenía el nenito en brazos en el buquebús y los cracharon de arriba abajo. En un avión, no tiene manera de defenderte. El elemento más importante que hay que destacar y desterrar de la discusión política argentina es el odio. Hay una suerte de rivalización futbolística. Todo el tiempo la política se trata como si de River y Boca, incluso en el fútbol también se siembra el odio y parece que un partido de fútbol es vida o muerte. O sea, es algo que tiene una... A ver, es el arrastre de una cultura autoritaria que nosotros tenemos, que corta transversalmente toda la sociedad, que se da en casi todos los planos, y que en el plano donde hay que extirparlo, en primer lugar, es en el plano político, porque es el que le tiene que poner racionalidad a la discusión y a la vida en comunidad. Obviamente que el odio incentiva este tipo de cosas y además el resentimiento de sectores por ahí sociales que se han visto perjudicados con políticas o de otros sectores sociales que piensan que por la supuesta corrupción del otro gobierno las cosas le han ido mal. Ahora, a lo que voy es a lo siguiente, y esto te pido un minuto para poder desarrollarlo. No importa cómo empezó, lo que importa es quién lo termina. Y yo creo que esto hay que terminarlo ahora. ¿Y cómo lo terminas? Primero analizando el tema. A mí me parece que quien toma la decisión... A ver, acá, ¿por qué esto no se puede seguir? Porque no se puede vivir en democracia con esta forma de vincularnos y de maltratarnos entre nosotros. Es invivible una sociedad donde la gente se lastima para tratar de imponer una posición. En segundo lugar, creo que es ingobernable la Argentina. Yo esto se lo pido a mis compañeros que lo entiendan. Cuando Alberto y Cristina llaman a la construcción de un frente amplio, progresista, popular, con sectores diversos, que inclusive han tenido posiciones diversas en el último tiempo, pero llaman a la articulación de un frente de esta naturaleza es porque estamos pensando en un gobierno de unidad nacional. Entonces es imposible gobernar la Argentina si todo el tiempo las contradicciones secundarias, las antinomias, los falsos debates terminan quitando fuerza, pero, digamos, Leandro, a lo importante. ¿Qué le pasa a los dirigentes políticos o a algunos dirigentes? Porque vos, está bien, vos estás criticando. Y todos en esta mesa criticamos y decimos que es un método fascista el escrache. Pero ¿qué le pasa a los dirigentes políticos? Algunos, veíamos a Aníbal Fernández, Mayra Mendoza, que celebran este tipo de actitudes. ¿Cómo puede pasar eso? Yo no puedo hablar por los demás, puedo decir lo que hago yo. Y en tercer lugar, es imposible ganar elecciones. Nuestro espacio lo tiene que entender si nosotros no logramos reconciliar a la clase media, que es un sector de la sociedad que se ha beneficiado con las políticas redistributivas del kirchnerismo y que tal vez por cuestiones de carácter subjetivo se termina alejando. Bueno, de hecho lo que decían hoy es flaco favor le están haciendo a Mauricio Macri con esta violencia, porque claramente te genera angustia, bronca, paren un poco, chicos. Mira, el gobierno no tiene logros económicos y sociales para mostrar, todos los indicadores dan para atrás, sin embargo conserva un 30% de intención de voto. ¿A qué se debe? Ahí hay un componente emocional, hay un componente valorativo y hay un componente además discursivo que está planificado básicamente, digamos, por la jefatura de gabinete, que construye sobre un eje mafias versus la gente. En ese eje mafias versus la gente, este tipo de actitudes permiten retroalimentarlo a favor del gobierno. Ahora, pero esto no pasa, Gustavo, y te lo pregunto a vos también un poco, digo, estamos escuchando desde la semana pasada el llanto de Forí, la Unión Europea con el Mercosur. ¿No se genera también, Leandro, y le pregunto a todos en la mesa, cuando Alberto Fernández, que es el contrincante, el adversario de Macri, sale a descalificar esto, que ya lo vimos a Cristina con Hollande haciendo la foto y que esto viene hace 20 años, digo, ¿no pasa que todo lo que dice el adversario juega en contra y eso también genera que la gente se ponga mal y se ponga violenta porque los líderes no estarían dando el ejemplo? Es que nos vuelve a pasar lo mismo que hablamos en este programa. Nos falta un proyecto común de Argentina, donde todos se pongan de acuerdo en 3 o 4 temas centrales y uno puede elegir por dónde va. ¿Y por qué no se puede, Gustavo? No sé. Pero fíjate, no se puede. Pero debería poderse, porque si no estamos trabajando en un proyecto donde cada 4 años cambia todo. Unión Europea y Mercosur es un tema a futuro, a 20, 30 años, deberíamos ponernos de acuerdo con algo tan simple. ¿Qué hubiera pasado si este acuerdo se firmaba 4 años atrás? Los que hoy dicen que es una tragedia hubieran dicho que era un hecho histórico y los que hoy dicen que es un hecho histórico dirían que es una tragedia. Pero tenemos que analizar el contenido de las cosas. Exacto. Si no analizamos el contenido de las cosas no podemos avanzar. Bueno, por lo pronto... Porque pasa lo siguiente, con exhortaciones que hagamos, ¿está claro?, de, bueno, yo te quiero a vos, unión nacional y todo lo demás, no vamos a avanzar porque hay en el tema divergencias muy, pero muy profundas. Detrás del acuerdo Unión Europea-Mercosur hay sectores que salen favorecidos y hay sectores que salen debilitados e que inclusive pueden desaparecer. Ismael, por eso el gobierno, para tomar iniciativa, mañana el ministro de Producción, Dante Sica, va a empezar con una serie de reuniones con diferentes sectores para que empiecen, para contarles más en detalle de qué se va a tratar este acuerdo, por lo menos la letra grande,
y hacia dónde se va para empezar a tenerlo de su lado, ¿no? Sí, El pero sector eso debería haber sido agroindustrial. Claro, pero eso era lo primero. tenés que hacer Está de acuerdo. antes también. Viviana, Eso acá hay lo dos tenés que planos hacer de la antes. discusión. Acá hay Después dos te va a planos de la pasar, no le digo. Escuchamos No, a- no, no escuchamos te a digo a Segre, por vos, no te favor. lo digo a vos. Y después Coincido te con lo que quería dice agregar Mauricio. una cosita de los scratches, porque si vamos a analizar el tema de scratches, no podemos pasar por alto que el scratch en la Argentina se introduce justamente por hijos y familiares de un víctimas contexto de la represión militar, de la dictadura. Que en algún momento en el Pero que era no había... ante la No, está bien. imposibilidad de hacer cualquier otra Por eso, cosa. después Claro. se fue a la política. Pero también dentro del gobierno habría que separar lo que fue un intento de scratch o un scratch en Suiza, digamos, casi de dos pillos, de dos vivos, con otros actos, digamos, más, si se quiere, violentos, a los cuales, digamos, el gobierno estaba, no te digo satisfecho con esto, pero de alguna manera cree que le reditúa, ese famoso trabajan para Durán Barba. Bueno, pero finalmente estamos siempre en lo mismo. Me reditúa y te reditúa Bueno, y le pero acá reditúa a hay todos. dos Y no planos. le reditúa a nosotros. es A cuando ellos van a sí, un pero a barrio, nosotros cuando no. van a un barrio, Hay dos planos. cuando Y van a los un putean en barrio, vivo. y claro, porque Claro. ahí hay algo del orden del repudio, Claro. del orden de la libertad de expresión, que también puede ser que no sea espontáneo, pero si se ve como espontáneo, es espontáneo, ¿no? A ver, hoy lo charlábamos por teléfono con Santoro, ¿no? Porque digo, una cosa, y ya lo dejamos a Gustavo que explique por qué no está de acuerdo con lo que dice Bermúdez. Hoy hablábamos con Lean por teléfono y decíamos, no es lo mismo un escrache que está pensado, que además te tiene que dar la jeta para saludar al presidente, ya sea Cristina, sea Alberto, sea quien sea. Y vos me decías algo, me decías, una cosa es el escrache organizado y otra cosa es esto que vamos a ver ahora, el día que el obrero lo increpa a Macri, esto me lo hacía recordar hoy, Lean, la diferencia entre alguien que está desesperado, que no llega a fin de mes, que no sabe cómo hacer con su vida y lo que veíamos recién. Vamos a recordarlo. Soy un laburante, vivo día a día, todos los días a las 5 de la mañana me levanto. ¿Sabe qué? No, perdóname que lo tengo que decir, con respeto, porque la gente está decayendo. Sí, no me importa el gobierno pasado. Hay un poquito que haga usted ahora. Pero tratemos de hacer rápido las cosas. Presidente, por favor, presidente. Sí, ya veo, pero no, la gente no cambia. Pero la gente no cambia, día a día. Estamos decayendo, loco. Si queremos cuidar un poquito, estamos peor. Bueno, esto decíamos, es con respeto, un señor mayor, desesperado, porque no le alcanza, porque no puede, como vamos a ver enseguida, el de Vidal con los guardavidas, eso es otra cosa. El escrache, la verdad que es repudiable, sí, Lean. Yo creo que la política se tiene que dar un debate sobre los métodos, las formas, las prácticas políticas. Y esta es una discusión de fondo. Alfonsín ha hablado de un pacto de garantías, ¿no? Decir, bueno, las reglas de juego del sistema democrático, ¿cómo discutimos dentro de la diversidad? Este es un primer paso, donde yo creo que, por ejemplo, ahí el gobierno, en relación al acuerdo Unión Europea-Mercosur, debería, por ejemplo, incluir a la oposición en este tipo de anuncios. Si es una política de Estado, la tenés que mantener informada y no lo anunciás vos para tratar de capitalizar en la campaña electoral. Hacés que lo anuncie el conjunto de las fuerzas políticas. Y después está el tema de fondo, que también obviamente es un tema importante, donde seguramente no vamos a tener coincidencias. En términos de los métodos, las formas, los estilos, sí. Acá hay que lograr pegar un salto de calidad de la democracia argentina y somos los militantes políticos los que tenemos la responsabilidad de sofisticar un poco las herramientas, porque la verdad que con la chicana, la descalificación, la teatralización, hablábamos también afuera del aire de la actitud de Carrió tratando a Fátima Flores como si fuera Cristina. Eso también, viste, desdibuja la frontera entre la fantasía y la realidad. Quiero decir algo, la verdad que yo hice un zapping el fin de semana y lo vi. Y la verdad es que vos podés quererla a Cristina o no. Ahora, que en un tono medio de broma, que no sabés de qué están hablando, ¿Le responde en serio? Fátima como Cristina hable de los hijos de ella, porque como que Exactamente. el límite son los hijos también, Sin ¿o no? duda. Pero quiero saber si compartís con Leandro, Gustavo, lo de que debería ser una cosa más en común, más, digamos, no solo del oficialismo, sino compartido con la oposición. De hecho, va a ser un acuerdo de acá a 30 años. Digo, ¿tienen que estar todos más o menos Tienen que estar opinando todos... parecido o no? ¿O se lo adjudica el gobierno? Lo que pasa es que depende de qué es lo que cada uno hubiera dado para concluir el proyecto del acuerdo. El acuerdo viene hace 20 años y en este momento el Mercosur, que venía medio debilitado, la Unión Europea también. Recordemos que el Reino Unido se está yendo, Italia pensando en irse, España sin conseguir hacer el gobierno, Francia reclamando del acuerdo. Entonces me parece que era un momento oportuno para decir, bueno, hacemos un acuerdo macro. Ahora, los comités técnicos tienen que empezar a trabajar a partir de ahora para ponerse de acuerdo en la letra chica. Y después tiene que ser ratificado por los congresos. Estás hablando de 28 países de un lado y 4 países del otro. Con lo cual, para que esto entre en vigencia van a pasar de 1 año y medio a 2. Y por eso creo que, disintiendo con respeto de lo que decía Ismael,
vos tenés tiempo para prepararte. Si a vos alguien te dice, mira, de acá a 2 años te vas a quedar sin empleo y de acá a 15 años va a venir alguien que puede ser mejor que vos y que va a querer ocupar tu lugar, vos te preparás. Yo lo que sí creo que ahí deberían trabajar los dos. Yo pienso que estoy trabajando ahora, pero tal vez no trabaje Claro. todo el tiempo de esto. Me ha pasado de no estar trabajando y rebuscármelas y reinventarme. Me parece Pero que también lo que es viene así. tiene que ver, a favor o en contra, tiene que ver con Pero eso. las ¿no? futuras La generaciones utilización van a electoral- trabajar en empleos que hoy no No se existen. sabe de qué van a trabajar Pero nuestros fíjate una hijos. cosa. Ese es un dato. Nosotros tenemos ahora, mi opinión, no tengo Sí, nada sí. que ver con ningún partido político, Sí. doy apenas mi opinión. A partir de enero del año que viene, la matriz educativa de Argentina tiene que cambiar. Porque si vos sabés que de acá a 10 o 15 años los productos europeos van a venir, inmediatamente tenemos que colocar emprendedorismo en el colegio secundario y comercio internacional en el comercio secundario, en el colegio. Vos vas a tener en el colegio y en la universidad 10 años. Quiere decir que de acá a 10 años van a salir todos profesionales de universidad que saben cómo crear una empresa, cómo administrarla y cómo vender el producto afuera. Bueno, hablas muy parecido y quiero compartirlo con ustedes si lo debatimos. Veo que Santoro no piensa igual y Bermúdez menos. Lo que decía hoy Gustavo Grobocopatel, un gran empresario que dice cosas muy polémicas como estas. Vamos a seguir pretendiendo producir productos de mala calidad, más caros, una economía cerrada, y estamos en el horno. Hay sectores de la Argentina que van a reaccionar rápidamente y hay otros que van a reaccionar lentamente y hay otros que no van a reaccionar. Hay que permitir que haya sectores que desaparezcan, pero el principal problema no es ese. El principal problema que tenemos por delante es hacer que haya muchos sectores nuevos que aparezcan. A ver, ¿es políticamente correcto o incorrecto? Digo, ¿lo que dice es cierto? Pero es cierto, Es cierto. pero no tiene que ver solamente con el acuerdo de Mercosur y Unión Europea. No. El 79% de los chicos que hoy tienen 8 años van a trabajar en empleos que no existen. Esto no lo digo yo, lo dice sí, el Banco sí. Mundial. La Universidad de Barcelona te dice que de acá a 10 años 50% de los empleos que conocemos no existirán más. No tiene nada que ver con el acuerdo. Pero es así, si vos te ves mal, te ves arriba del peso y decís, bueno, el lunes voy al gimnasio, pero el lunes hace frío, no voy. Y el martes tampoco. Pero viene el médico y te Es la dice, si historia vos de no mi haces vida. gimnasio... Está bien, No pero voy viene el nunca médico al y te dice, gimnasio. si vos no haces gimnasia, Viviana, te morís. Claro, y Ahí vos vas. Ahí yo voy, claro. Bueno, Somos esto- hijos del rigor, claro. Esto es lo que nos está pasando Claro. hoy. Hay que adaptarse a un montón de cosas. El problema, y ahí no depende del privado, es que la macroeconomía argentina es la peor de todas, de los 28 países y de los 4 que formamos Mercosur. Entonces, ¿cómo haces vos para hacer este pocillo con una tasa del 70% cuando una empresa europea lo hace con una tasa del 0? ¿Cómo haces vos para una empresa que acá paga 35% y en Europa paga 21.3%? Con una inflación de 50 acá y con el 1,6 en Europa. Entonces, el empresario argentino no es empresario, es un gladiador que le pelea lo que aparezca y que además, una vez que resolvimos la cuestión Mercosur, Unión Europea, viene y hay un brasilero del otro Ahora lado. esto lo celebra Evo Morales, entonces lo Porque pienso es socialista, un poco pero no más. es tonto. Claro, no, Bueno, y por otro Cristina motivo. cuando era presidenta. Claro, Evo Morales. por Y otro Cristina motivo. cuando era presidenta. Por otro ¿Cómo? motivo. Por otro motivo, perdón, ya está en Salvador y Bali Buca, estamos charlando enseguida con ellos dos, hablando de todos estos temas. Pero hay hipocresía, Lo celebra Leandro, Evo Leandro, hay Morales. hipocresía de tu espacio Déjame político terminar que... lo que el no, argumento. pero si no habías empezado, ¿no? Te lo Hoy digo. te dejamos hablar Hay bastante, hipocresía ¿eh? en tu espacio político No te porque estamos cuando interrumpiendo. estaban en el gobierno viajaban a Europa, se sacaban fotos, se impulsaban este acuerdo. Ahora que son oposición, están en desacuerdo. ¿Cuál es la posición real? Es muy simple. A ver, primero, lo de Bolivia. Bolivia no tiene industria que defender. El punto acá es, un acuerdo depende de la letra chica, depende de normas que son más importantes incluso que los aranceles, que tiene que ver con la propiedad intelectual, con lo que se puede comerciar entre los bloques regionales, si hay triangulación o no hay triangulación, con las compras gubernamentales, con acuerdos producto por producto, que eso no está claro, eso tendría que estar la Unión Industrial adentro, discutiendo en serio. Esto que estamos viendo, en realidad, es un acto de campaña electoral, es un infantilismo, otro infantilismo más de la política argentina para lograr que Macri gane el centro del escenario político y la tapa de los diarios. Pero tenés 28 países, ¿no? Exactamente. 28 países. Anunciaron un acuerdo, fíjate vos qué irresponsable, anunciaron un acuerdo como cerrado cuando falta que sea aprobado en el Parlamento de 28 países. Bueno, pero Entonces, es ¿para tan qué lo simple. hicieron? Perdóname, Pero ¿para ese qué lo siempre, hicieron? No. ¿Cómo no? ¿Sabés lo que pasa acá? El punto fundamental es, ¿se construye un país industrial, soberano y solidario o se construye un país que lo único que se dedica a hacer es a primarizarse y exportar materia prima? Que es el concepto de Grobocopatel. Y los amigos del presidente, una industria extractivista donde solamente la soja, la minería y el sector vinculado a la energía es productivo y el resto se jode. Entonces la política, y esto es lo más importante, tiene que definir un proyecto estratégico de nación. La política por eso tiene que convocar a las asociaciones, a las
movimientos sociales, las asociaciones civiles, los movimientos empresarios, las cámaras, los partidos políticos y acordarlo. ¿Qué hizo Macri todo este tiempo? Trató de ganar la tapa de los diarios. Nos vendió que tenía un acuerdo firmado sin decirnos de qué se trata. ¿Lo viste cómo lo saludaban todos los presidentes del saludó, lado por ejemplo, Vos te pensás que somos tontos. ¿Sabés lo que pasó? ¿Sabés lo que pasó? Son amigos de Macri, exactamente. Le dijeron, mira, estamos en campaña. Alberto Fernández dijo este domingo en el diario La Nación una entrevista excelente. ¿Quién me lo perdí? Alberto Fernández. Alberto, sí. Le preguntaron con qué político se referenciaba de Europa y dijo, bueno, en España ahora gobierna el PSOE, que digamos me siento referenciado, tengo cosas en común. Lo felicitó a Macri. Sí. Pedro Sánchez fue uno de los mandatarios extranjeros que saludó a Macri. Que los europeos, perdónenme, a los europeos les viene bárbaro. Está defendiendo el punto de vista de su propio país. Usted, pero tampoco se puede decir. Yo quiero un presidente que defienda los intereses de mi país como Zapatero defiende los intereses de los españoles. Pero no defiende los intereses de los argentinos, Zapatero. Y cuando Alberto Fernández... ¿Y Macri qué defiende, Macri? Me estás cargando los intereses de los amigos de él. Es Por así, favor, es obviamente así. que es así. Es así, ¿no? Cuando vos hablas de relaciones internacionales es mucho. Presuponer que hay 28 presidentes de países que se pusieron todos de acuerdo para que Macri haga campaña, no es. A esos países les sirve exportarle valor, digamos, productos industriales, manufacturas con alto valor agregado, y les sirve que nosotros logremos colocar algunos pequeños productos en un mercado. Inclusive te digo algo más, cuidado también con Brasil. Mira, hoy hablé con gente de Mendoza. Hablando de Bolsonaro. Sí. Con gente de Mendoza. Me decía que ellos estaban preocupados. ¿Por qué motivo? Porque Argentina le vende vino a Brasil. Sí. Entonces, si bajan los aranceles, está la posibilidad que vino de Europa, sobre todo de Francia, entre a Brasil. Es correcto. Y por lo tanto, Argentina puede llegar a estar desplazada del mercado brasileño. Exactamente. Por ese motivo. Entonces hay una... Quiero con esto tratar... Javier, hay que tratar de entender los problemas. No dije nada. No dije nada. No dijo nada. Te iba a decir que con el sector lácteo pasa lo mismo. Esperá, porque hizo así con la boca. Escucha, hizo así con la boca. No dije Entonces nada. ya parecía que... Por eso yo quiero entender el fenómeno. Doy este ejemplo. Yo también lo quiero entender. No, estoy dando este ejemplo para ver que en este momento en Mendoza hay una fuerte discusión porque hay todo un sector, y Mendoza vive del vino y de la uva, etcétera, que dice, cuidado, esto nos puede alejar no del mercado europeo, nos puede alejar del mercado brasileño. Entonces yo digo lo siguiente, se discutió con Mendoza. Pero todos te van a decir que no se puede. No, porque hay que tratar de que las cosas puedan y que salgan bien. La Argentina ha firmado históricamente tratados internacionales que fueron presentados como históricos y que nos arruinaron la vida. Desde el Pacto Roca-Runciman, que era para defender el mercado argentino en Inglaterra, etcétera. ¿Y en qué terminamos? Terminamos la década infame y en un gran retroceso argentino. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos y a mí me llama la atención que esto, es cierto, de golpe... Pero ¿sabes qué pienso, Bermúdez y a Segre? Y por supuesto a vos, Lean, que te quiero, que vas a hablar todo lo que quieras. No, pienso en la señora que está en la casa que no tiene la más puta idea de lo que estamos hablando, que dice, ahora, para mí él vino en Mendoza, Vivi, fíjate una cosa, Zapatero, pero si la señora que nos está mirando, porque la verdad que lo estamos yo te lo explico más fácil. ¿Sabes qué estamos discutiendo? El empleo. Mirá la cámara y dice la señora. Señora, le voy a explicar lo que estamos discutiendo en la Argentina ahora, el empleo. Sí. Eso es lo que se está discutiendo. Si vos tenés un proyecto productivo o un proyecto de país que se basa en la especulación financiera y en algunas actividades extractivas, o sea, lo que te acabo de decir, la minería, la soja. Cuando vos haces un acuerdo de esta naturaleza, le permitís a países muy industrializados que coloquen sus productos muy industrializados en tu país. ¿Qué sucede? Cierra la industria. Esto ya pasó. Vivi, vos me decís, ¿sirve un acuerdo con la Unión Europea? ¿Querés que te dé una respuesta política profunda, real? Y depende de lo que hayan acordado. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Como Brasil y Argentina giraron hacia la derecha, por eso se firma el acuerdo ahora, porque son países que tienen una mirada, si se quiere, pro libre mercado, y son dogmáticos que creen que haciendo este tipo de cosas los países salen adelante, rápidamente hicieron acuerdos en cuyos países, digamos, los principales actores no están de acuerdo. ¿Vos crees que en algún país de Europa, el presidente francés, por ejemplo, el presidente español, firma un compromiso de esta naturaleza sin preguntarle a la UIA? Esa es su cámara con la señora que lo está escuchando. Hable usted la señora, que está totalmente enquilombada esta noche. Señora, ¿este acuerdo? Si el gobierno argentino, no importa si es este o el próximo, hace las cosas bien y el empresario argentino se preocupa por ser mejor, diferente y productivo, usted va a pagar lo que hoy compra más barato.
porque el que no sea productivo no va a competir y se va a quedar en el... Sí, a la señora le estoy hablando. Se anunció que íbamos a una moneda común con Brasil. Una y a las 20... payasada. ¿Cómo? No, fue un rumor. Fue una Porque se payasada. mintió en Fue una 24 horas. payasada y se lo vendió en su momento con que había una gran convergencia. Y tuvo que salir el Banco Central de Brasil a las 12 de la noche con un comunicado diciendo esto no tiene nada que ver con la realidad, ni siquiera está en estudio. Salvador, a la cámara, ¿qué le dice a la señora? Vale y busca a todos, estamos hablándole a la señora, no, porque de verdad a veces pienso, Gus, de verdad, Lean, que la gente está en la casa y dice, pero no entiendo el acuerdo. Pero para Mendoza entienden. Puede ser que en Buenos Aires no entiendan de lo que hablamos cuando hablamos del problema del vino, pero en Mendoza sí. No, ya lo sé, en todo el país, vive vos. ya lo sé, pero digo, en todo el país la gente No, pero está como la gente ejemplo, no está tan mismo. informada Viviana, como yo di el nosotros. ejemplo de... Los di el textiles van a ejemplo, decir lo perdóname, mismo. di el ejemplo de Mendoza como un ejemplo. Claro. Él, que me iba a interrumpir, dijo, y va a pasar lo mismo con los lácteos. Sí. Y los zapatos también, y los con textiles todo también. esto. Todos te van a decir que quieren y que protección. para que nosotros el día de mañana podamos comprar más barato, tenemos que tener un salario en el bolsillo. Exactamente. Y no tenemos un salario en el bolsillo y está el peligro de que esto lleve a que en lugar de tener más empleo, tengamos menos empleo y entonces no vamos a poder comprar lo supuestamente más barato Pero que mirá, hay. Entonces por eso lo Entonces, cerramos. Entonces por lo eso, cerramos. no, por eso No no. lo cerramos. Por eso hay que discutir. Señora, no lo cerramos, No lo no lo cerramos. cerramos. Y no lo nadie- cerramos. Así nos va en la Argentina haciendo las cosas que dicen Ismael ¿Vos pensás que no lo y cerramos? Leandro. No lo podemos Vamos a cerrar. la Así cámara, así no no lo va a ser. cerramos. Otro ejemplo. A ver, otro Perdón, ejemplo. ¿usted piensa que el desempleo pasó del 5 al 10% por qué? Así de casualidad, porque abrieron las importaciones. Entonces abrieron las importaciones, hicieron mierda a la pyme, le subieron la tasa de interés, le subieron Mira, la tarifa. México, no. pregunto, Cuando México, la estadística te muestra que no. México no, hizo... hay más empleo. Perdón, señora, hay señora. menos O sea, la señora, la Hay más señora, por favor, la México, señora. México hizo un acuerdo de esta naturaleza con la Unión Europea y hoy tiene un déficit de la balanza comercial con la Unión Europea que se multiplicó Exactamente. por 8 y por 9. Perdón, Entonces, perdón. cuidado. ¿Le podés ¿Sabés hablar al cuáles son las señor? menos- Al señor, Al señor le al quiero señor, contar al algo señor. de, Sí. de tribunales, que Sí. es mi tema, y Sí. por ahí Al queremos señor, cambiar de tema. sí. A su esposo. La campaña en Comodoro Pi, Sí. le voy a contar al señor, porque Sí. hoy no estuvo Cristina en el juicio oral, mañana se va de viaje a Cuba a ver a su hija, pero estuvo su abogado pidiendo que se suspenda el primer juicio oral por el que está acusada, con una serie de consideraciones en las cuales metió a Pichetto en su argumentación diciendo que Pichetto en el 2009 había dicho que no había privilegio de la obra pública. También metemos a Alberto Fernández en la causa del memorándum, porque hoy Bonadío decidió citarlo como testigo, porque ayer, como decía bien en una entrevista de La Nación, Guido, Sí. hablando de otras cosas, Alberto Fernández volvió a cuestionar este pacto con Irán que se hizo. Bueno, Bonadío, aprovechando un pedido de la querella y recordando esas críticas, bueno, lo cita para la semana que viene para que venga a declarar a tribunales, bueno, contra su compañera de fórmula, no sabemos. Puedo decir una Qué fuerte cosita eso, ¿no? a la señora y a, A la los señora. señores. Sí, me encanta esto de la si señora. las prepagas le aumentaron la cuota por edad, por ejemplo, cuando cumplió 35 años, sepa que eso fue ilegal y tiene derecho a reclamar, ir a la Superintendencia de Servicios de Salud para que le devuelvan el dinero, y hay numerosos pedidos y ya la Superintendencia de Salud está reconociendo que fue un cobro indebido por parte de las prepagas y está devolviendo el dinero a los afiliados. Cuidado con eso, fíjese, es muy importante. Estamos hablando de sumas del orden de los 30.000, 40.000 o 50.000 pesos que está en juego. Gustavo, para cerrar, ¿alguna reflexión? Sí, para mejorar el país precisamos tres cosas, que lo mencionaba. Me encantó en la venta, sí. Ficha limpia, fin de la lista sábana, sobre todo en Capital y provincia de Buenos Aires, y hay inclusive una en change.org/lista sábana para que la gente firme, y fuero privilegiado solamente para el periodo en que la persona es legislador, ni antes ni después. A mi humilde modo de ver, esto puede mejorar el futuro de Argentina, porque vos vas a tener en el Congreso gente que no está sentenciada en segunda instancia. Vas a tener la posibilidad de elegir en el orden que vos quieras y no en el orden que un partido te coloca primero, segundo, tercero y cuarto. Así conseguimos que entre gente que está más apta y no alguien que me obliga a un partido a votar. Rompe la rosca eso. Bueno, pero es la única manera de mejorar las cosas, me parece a mí. Y por otro lado, el foro privilegiado para que no sea una protección
por delitos que una vez alguien puede haber cometido. Creo que con eso podemos mejorar el Gracias, país. Gus, A amigo, vos. volvé pronto, ¿eh? Siempre. Gracias, Bermúdez. Me encantó que le hable la señora, ¿eh? Sí, yo me encantó. Siempre trato de hablar, no Aumenta solamente... la nafta, los taxis y Aumenta la prepaga. prepaga, aumentó la prepaga, aumentó los combustibles, a pesar de que bajó el valor del dólar. ¿Y es por qué motivo? Porque aumentó el precio internacional del petróleo y nosotros tenemos una tarifa dolarizada. Hagamos un programa de esta cámara. ¿Cómo cerramos, Leandro? Lo único que no aumenta es tu salario. Así que lo que tenés que hacer en octubre es votar gente que te defienda, no gente que defienda corporaciones. ¿Te gustó? Ahí está, gracias.